Muy buenas tardes con todos y todas. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Y en nombre del señor Ministro de Justicia, Fernando Castañeda, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos Humanos, en su modalidad virtual. Este ciclo de conferencias tiene como objeto general brindar a todos ustedes un espacio de análisis y reflexión en temas concernientes a la protección de derechos humanos y acceso a la justicia. Dada la coyuntura que estamos viviendo en este momento, la temática de este mes se centra en la evaluación de los múltiples impactos que la pandemia por el COVID-19 vienen desencadenando en los derechos humanos de todos y todas, pero particularmente en los individuos y grupos de mayor vulnerabilidad. Este ciclo de conferencias es posible gracias al apoyo especial del proyecto Bridge para la lucha contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Este proyecto está a cargo de la doctora Teresa Torres, quien nos acompaña en el panel esta noche, y a quien queremos agradecer especialmente junto a todo su equipo por esta valiosa oportunidad de tender alianzas interinstitucionales entre el Ministerio de Justicia y la OIT en favor del desarrollo de capacidades de las personas. El proyecto Bridge tiene como objeto principal contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas nacionales para la lucha contra el trabajo forzoso a través de diversas estrategias, incluyendo la profundización del conocimiento y difusión de esta problemática en la ciudadanía, como lo estamos haciendo esta noche, así como la identificación de los mecanismos para su prevención y denuncia. La conferencia de hoy día se titula Empleo juvenil y rol de los servicios públicos de empleo durante y post pandemia, y estará a cargo del economista Julio Gamero Requena. En esta ponencia, nuestro expositor analizará la situación del empleo juvenil en el país en sus diversas facetas, incluyendo la problemática del desempleo y la informalidad, así como los riesgos de automatización que se han acelerado como resultado del COVID-19. En la sección final de su exposición también hará una evaluación sobre cómo los servicios públicos de empleo de la región vienen reaccionando ante los retos de la necesaria virtualización de sus operaciones. Julio Gamero es economista de la Universidad del Pacífico y magíster en Gestión y Desarrollo por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con estudios de especialización en empleo y proyectos sociales en PREALAC, CEPAL e INDES. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue viceministro de Promoción del Empleo y Microempresa entre febrero del 2004 y marzo del 2005, y actualmente se desempeña como especialista en empleo y políticas de empleo en la oficina de la OIT para los países andinos. La exposición a su cargo tendrá una duración, como lo hacemos todos los martes, de entre 40 a 45 minutos, luego de lo cual nosotros abriremos una sección para las preguntas del público de aproximadamente unos 30 minutos. En ese sentido, quienes tengan preguntas, les voy a pedir que por favor nos la hagan llegar a través del chat, calculando unos 10 minutos antes de finalizada la exposición, para poder hacer una selección de las mismas. Nuevamente les agradecemos el interés por este evento, por seguirnos todos los martes en este ciclo de conferencias, y sin mayores preámbulos les damos el pase a nuestro expositor para iniciar su presentación esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, noches con todas y todos los presentes. En primer lugar, mi agradecimiento a la doctora Arely Valencia, en representación del Ministerio de Justicia, ¿no? A mi colega Teresa Torres por invitarme a participar
con algunas reflexiones sobre el tema que muy bien ya lo ha reseñado la doctora Valencia, ¿no? La presentación va a tener 4 elementos, ¿no? Que los estamos ahora, en la presentación la estamos colocando en la pantalla, ¿no? Esta presentación, como se ha indicado, ¿no? Se denomina empleo juvenil y rol de los servicios públicos de empleo durante y post pandemia, ¿no? Los elementos que vamos a desarrollar en esta presentación son los 4 que aparecen acá, ¿no? El empleo juvenil en la región antes de la pandemia, ¿no? Que nos da como una suerte de línea de base. Segundo, cómo impactan las nuevas tecnologías a los jóvenes. Tercero, qué piensan los jóvenes, ¿no? De la región respecto al futuro del trabajo, ¿no? Y todo este proceso de TICs, de digitalización de la economía. Y finalmente, ¿no? Dados las características de esta pandemia, dada la situación de los jóvenes, dado el aceleramiento, ¿no? En la digitalización de la economía producto de la pandemia, ¿qué rol están jugando los servicios públicos de empleo ante esta situación? Primero, unas características del empleo juvenil en la región antes de la pandemia. Y para esto nos estamos basando en un informe sobre la situación del empleo juvenil publicado por la OIT el año, a comienzos del año, ¿no? Y que daba cuenta de la situación del empleo juvenil en la región. Temas como las altas tasas de desempleo, la informalidad y la inactividad que involucraban a cerca de 110 millones de jóvenes de América Latina y el Caribe. Segundo, que de estos 110 millones que estaban en esas condiciones de desempleo, informalidad e inactividad, encontrábamos además 9.4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian ni trabajan, ni están en capacitación, y más de 30 millones con empleos en condiciones de informalidad. Dentro de los jóvenes, ¿no? Que se les califica como que no estudian, no trabajan, ni están en alguna actividad de capacitación, los ninis, la brecha de género, por así decirlo, es mucho más diferenciada, ya que vemos que la tasa de mujeres es casi el doble que la tasa de varones en esa condición, ¿no? Y esto tiene implicancias en términos de la futura inserción laboral de las mujeres, adolescentes y jóvenes, ya que al truncarse, ¿no? Sus posibilidades de concluir la educación secundaria por situaciones, por ejemplo, de embarazo adolescente, lo que se le está restando es igualdad de oportunidades, ¿no? Sobre todo para el conjunto de población vulnerable y que está prácticamente, como vamos a observar en la siguiente lámina, está muy presente como problema en todos los países de la región. Esta lámina, por ejemplo, nos grafica la situación de los jóvenes que no están ocupados, ni estudian, ni reciben información. La proporción de jóvenes es de 15 a 24 años, la data es regional para el año 2017, ¿no? En el lado izquierdo de dicha lámina pueden observar los diferentes países de América Latina, cómo se encuentran. En el lado izquierdo es el porcentaje de ninis en términos agregados. Se ve que el Perú está, diremos, en el tercio inferior en términos de participación de esta población. Pero cuando vamos al lado derecho de la lámina, observamos, ¿no? Las barras, la de color rojo que expresa la situación de las mujeres y la de color celeste o azulino
la de los hombres, lo que encontramos es de que en todos los países la barra roja es más elevada que la barra azulina, ¿no? Lo cual nos indica que que en todos los países acá señalados, la participación de las mujeres, de las adolescentes, de las jóvenes, en esta condición de Nini es más aguda que la de los varones. En el caso del Perú, se encontraba, ¿no?, que el 20,8% de las mujeres se hallaba en esta condición y el 14,7% de los varones. Acá cabe hacer una primera reflexión, porque a veces la condición de Nini se asume como que es una población homogénea, cuando no lo es, porque al interior de la población Nini podemos identificar, diremos, 4 categorías. Aquellos que no están ocupados, pero que están buscando trabajo, aquellos que, o aquellas que están en quehaceres del hogar, aquellos que por alguna condición de discapacidad no se encuentran en esta situación, y finalmente hay un grupo que decimos se encuentra en ninguna de las anteriores, no está en ninguna de las condiciones anteriores, no está buscando trabajo, no está apoyando en quehaceres del hogar, ¿no? Entonces, ese es el grupo, diremos, al interior de los ninis, el de mayor, diremos, preocupación, porque no está acumulando por ningún lado alguna experiencia laboral, ¿no? Y eso hace de que aumente la probabilidad de que este grupo juvenil pueda recaer o caer en situaciones de disfuncionalidad, ¿no? En el caso del Perú, si mal no recuerdo, esta cifra, esta cuarta categoría de jóvenes niños es reducida a comparación de las realidades de otros países, como pueden ser los de Centroamérica. Un elemento que es característico no solo del Perú, sino de toda la región y diré de todo el mundo, es que el desempleo de los jóvenes es más elevado que el desempleo de los adultos, ¿no? En esta lámina, ¿no?, que además nos presenta un horizonte de largo plazo, por así decirlo, ¿no?, desde el 2007 hasta el año 2018, lo que se observa es que la línea de color celeste-azul es la que expresa el desempleo de los jóvenes. En términos de la tasa de desempleo, ha estado oscilando, ¿no?, entre el 8 y el 7%, por así decirlo. Es decir, prácticamente se ha ido manteniendo. Al año 2018, ese 8,5% de tasa de desempleo significaba en términos cuantitativos que 423.000 jóvenes se encontraban en desocupación, en desempleo. La línea roja que está más abajo, más cerca del eje horizontal, es la línea que expresa la tasa de desempleo de los adultos, de los mayores de 30 años. Y lo que se observa es que esa tasa es mucho más baja, que fluctúa alrededor del 2%. ¿No? En el año 2018, la tasa de desempleo adulto de mayores de 30 años ascendía al 2%, y eso significaba 231.000 adultos desempleados. Lo que observamos es de que prácticamente a lo largo de este periodo, 2007 al 2018, la tasa de desempleo de los jóvenes ha sido casi como 4 veces más elevada que la tasa de desempleo adulto, ¿no? Y al interior, ¿no? O sea, si nosotros encontramos que para el año 2018, 686.000 eran el total de personas en situación de desempleo, 423.000 son los jóvenes, estamos hablando de un poco más de 2/3 de todo el desempleo del país es
explicado por la participación de los jóvenes. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Y esta es una lámina que la ingresé hace muy poco, a partir de la publicación, ¿no?, del informe trimestral de trimestre móvil del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, que todos los meses ellos levantan una encuesta en hogares, que es la encuesta permanente de empleo, pero solo para el caso de Lima Metropolitana. Esa fuente ha registrado data ya a través de una encuesta por celular hasta el mes de abril de este año, es decir, hasta el mes pasado, ¿no? Lo cual también habla bien en términos de las instituciones de medición estadística con las que cuenta el país. La data que aparece acá es la que refleja cómo se ha comportado la población ocupada según grupos de edad en el trimestre móvil, ¿no? Febrero, marzo, abril 2019 en comparación al trimestre móvil febrero, marzo, abril de este año. La población ocupada es una parte de la población económicamente activa, ¿no? La población económicamente activa se descompone en población ocupada y población desempleada o desocupada. Y la PEA forma parte de lo que se denomina la población en edad de trabajar. Y la población en edad de trabajar, en el caso del Perú, es la que es mayor de 15 años. Esa población en edad de trabajar, que es la PET, se descompone en la PEA se descompone en población ocupada y población desocupada, pero hay una parte, y que es muy importante de señalar, de la población en edad de trabajar que no forma parte de la PEA. Para formar parte de la PEA, de la población económicamente activa, se requiere cumplir dos condiciones. La primera es una condición objetiva, ser mayor de 15 años. Y la segunda es una condición subjetiva, que es el estar buscando trabajo y estar disponible para ese trabajo, ¿no? Esta definición es bien importante porque no toda la población en edad de trabajar se convierte en PEA. Por ejemplo, personas que están solo estudiando en la universidad, jóvenes, son mayores de 15 años, pero por estar solo estudiando y no estar buscando trabajo, no forman parte de la PEA, sino forman parte ¿de qué? De la población inactiva, ¿no? Entonces, eso es importante por lo siguiente. Volvamos a los números de esta lámina. Es la población ocupada por tramo de edad, de 14 a 24 años, de 25 a 44 y de más de 45. ¿Qué observamos? El total de la PEA ocupada entre el año 2009 y el año 2020, ¿qué ha ocurrido con ella? Se ha reducido en 1.2 millones de personas. Por tramo de edad, de 14 a 24 años ha pasado de 845.000 a 606.000. Hay 238.800 jóvenes que ya no están ocupados. Eso ha significado menos 28,3%, y en términos de variación porcentual, lo que se observa es pues que el haber dejado esa condición de población ocupada, en términos relativos, en términos porcentuales, es más elevado para el caso de las personas, en este caso jóvenes, de 14 a 24 años. Y claro, cuando vemos las cifras de desempleo de los jóvenes y del conjunto de la población, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, si hace un año era un poco más del 18%, en este informe del INEI al que hacía referencia, para el trimestre móvil febrero, marzo, abril, uno encuentra que el desempleo abierto de los jóvenes es 18,8. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por cómo la población
ocupada se ha reducido en más de 1 millón y sin embargo las tasas de desempleo no han trepado pues a niveles de 2 dígitos, ¿no? De más del 10%. ¿Por qué? Porque una gran parte de esta población que ha dejado de trabajar ha pasado a la condición de inactividad, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente por razones del confinamiento, de la emergencia sanitaria, dejó de trabajar y también estaba impedida de buscar trabajo, ¿no? Porque las circunstancias de confinamiento, de emergencia sanitaria, así lo enmarcaban. Y esta situación que estamos viendo en el caso del Perú, la hemos visto también con información también de encuesta de hogares para el caso de Colombia. Ha ocurrido lo mismo. Las tasas de desempleo no han crecido porque prácticamente el mayor impacto en términos estadísticos del confinamiento, de la emergencia sanitaria, ha sido el retiro de una gran cantidad de población a la condición de inactividad, es decir, a estar impedida de buscar trabajo, ¿no? Claro, lo que está ocurriendo es primera vez en la historia, ¿no? De los últimos 100 años, ¿no? Es decir, que la población se retira del mercado de trabajo, pero no puede buscar trabajo, no está impedida de buscar trabajo. Pero la definición estadística hace pues de que esta población no califique como desempleada, sino como inactiva, ¿no? Porque para calificar como desempleada tiene que estar buscando trabajo. Pero si estoy en confinamiento, ¿cómo voy a buscar trabajo si ni puedo salir, ¿no? a la calle, ¿no? Estamos hablando del mes de abril, mes en el cual el confinamiento fue mucho más estricto, ¿no? Entonces, continuando con esa tendencia que veíamos del desempleo juvenil más elevado que el desempleo adulto, al haber disminuido, ¿no? La tasa de ocupación de los jóvenes en mayor porcentaje que los otros tramos de edad, esta situación, por las razones metodológicas, por las razones de la inactividad, es que no se ha expresado en una elevación del desempleo, pero sí se ha expresado en un mayor retiro de los jóvenes a la condición de inactividad. Otro problema que es parte de la situación compleja de los jóvenes en toda la región, ¿no? Y por eso con las cifras que señalaba al comienzo de la intervención, llamaba la atención sobre el tema no solo del desempleo, sino de la localización de los jóvenes en situación de empleo informal, se observa también en el caso peruano, ¿no? Y lo que se observa es que en este periodo también del 2007 al 2018, ¿no? La tasa en este caso, de empleo informal, ¿no? Que para el caso de la población, ¿no? adulta llegaba al 68,6 2018, en el caso de los jóvenes era 78,1 y promediando pues llegamos a casi al conocido, ¿no? 70-30, ¿no? Al 70% de empleo informal, que en realidad es como un poco más del 72%. Pero acá hay un tema importante, ¿no? De que estas cifras no son cifras estáticas, ¿no? Sino que vienen de un proceso que se origina pues años atrás y que más bien ubicaban, ¿no? a la situación del empleo en una condición de mayor empleo informal que hoy día, ¿no? En el caso de la población adulta, el año 2007, la población adulta se encontraba con 74,1 de empleo informal, al año 2018 68,6. En el caso de los jóvenes, casi 88% del año 2007, ahora es 78%. Es decir, en el caso de los jóvenes, el empleo informal ha bajado en casi 10 puntos. En el caso de la población adulta, se ha reducido en poco más de 5 puntos. Entonces, acá hay un tema interesante, ¿no? Porque eso significa que en este ciclo de crecimiento económico que hemos tenido en el país,
se dieron las condiciones para que los jóvenes, en mayor proporción que los adultos, pudieran insertarse en el mercado laboral en condiciones de empleo formal. Es decir, lo cual es un aspecto a señalar y que guarda correspondencia, ¿no?, también con los mayores niveles de calificación, los mayores niveles de estudios que han ido alcanzando los jóvenes y sobre todo las jóvenes mujeres. Acá tenemos también una distribución entre el año 2008 y 2018. Es un trayecto importante porque nos permite tomar 2 puntos de referencia para distinguir, ¿no?, la población joven según la condición de estudio y trabajo, ¿no? Y la condición de estudio y trabajo, ¿no?, son 2 variables, 2 al cuadrado 4, nos da 4 opciones. La primera, 2008, vamos a ver en la dirección horaria, encontramos un 11% de jóvenes que no eran ninis, sino eran sisis, es decir, estudiaban y trabajaban a la vez. Si estudia, si trabaja. 11%, ¿no? Cerca de 900.000. Luego estaban aquellos sí no, es decir, sí estudia pero no trabaja. Y ahí teníamos casi un 21%, 1.6 millones. Luego tenemos los no sí, no estudio, sí trabajo. Significa que este contingente, que es además el más numeroso, casi 51%, casi 4 millones de jóvenes, solo trabajaban, no estudiaban. Y finalmente, culminando el sentido horario, encontrábamos que un 17,2% de los jóvenes, 1.3 millones, eran los que se califican como niños, ¿no? Ni estudiaba ni trabajaba. Entonces, esta situación, esta ubicación de los jóvenes por condición de estudio y de trabajo, ¿cómo se mantuvo o no se mantuvo? ¿Qué cambios se observó hacia el año 2018? ¿No? Y acá hay un tema bien importante. Primero, la condición de ninis prácticamente se mantuvo, ¿no?, en términos porcentuales, 17%. La condición de si estudia, si trabaja, prácticamente se mantuvo, 11,3%. La condición de si estudia, no trabaja, creció de 20,6 a 26%, ¿no? Pasaron de 1,6 millones a casi 2,1 millones de jóvenes que solo estaban estudiando. Y no estudiaban y solo trabajaban, disminuyó de 50,9 a 45,3. ¿No? Disminuyó en casi un poco más de 300.000 jóvenes. Esta situación de estar solo dedicados al estudio y no trabajar es un aspecto positivo, ¿no? Porque eso está expresando el mejoramiento en el bienestar de las familias, de los hogares peruanos, ¿no? Porque pueden los jóvenes dedicarse en mayor porcentaje solo a estudiar, ¿no? Es decir, ese es un aspecto importante porque además expresa, ¿no? Cuando sumamos todos aquellos que sí estudiaban, ¿no? 11 más 20, 31, pasan a 11 más 26, 37, hay un aumento, ¿no?, de los jóvenes que están estudiando. Eso, como les digo, no significa, sobre todo aquellos que solo estudian y no trabajan, significa que es una expresión, ¿no?, del mejoramiento en el bienestar de los hogares peruanos y además tiene un impacto positivo en el mercado laboral, ¿no? Porque significa que, por ejemplo, y eso lo vemos acá, ¿no?, jóvenes que no estudiaban, solo trabajaban, se han reducido de 3,9 a 3, casi 6 millones. Eso significa que ha disminuido la presión
de los jóvenes sobre el mercado de trabajo, ¿no? Al estar concentrándose en acumular capital humano a través del estudio, ¿no? Y eso tiene consonancia además con el aumento que se observa en los jóvenes que cuentan con estudios terciarios, ¿no? Es decir, con estudios técnicos o estudios universitarios, ¿no? Y eso es un elemento positivo. Ahora, no, y esto también es lo a destacar, ¿no? De parte de la información con que contamos, con que cuenta el país, es de que tienen para diferentes años paneles, ¿no? De hogares, es decir, que uno puede hacer un recorrido hasta por 5 años de cuál ha sido la trayectoria del mismo colectivo, en este caso de jóvenes. Acá el ejercicio fue entre el año 2017 y 2018, ¿no? Es decir, acá tenemos 479.000 jóvenes que acabaron la secundaria el año 2017. ¿Qué pasó con ellos el año 2018? ¿No? Y lo que encontramos es de que hay un porcentaje, ¿no? O hay un 21,4% que estaban solo estudiando, no trabajando, un 5,7% que estudiaban y trabajaban a la vez, y no estudiaban ni trabajaban 43,8%, 230.000. ¿No? Entonces, y acá un 8,4% estaban buscando trabajo y un 91,6% de estos 210.000, estamos hablando de más de 180.000 jóvenes que acabaron la secundaria el año 2007, en el año 2018 estaban en condición de ninis. Entonces, ¿eso qué significa, no? Esto significa que efectivamente ahí hay un tema que ya lo empezamos a vincular con los servicios públicos de empleo, ¿no? Porque en realidad prácticamente estos jóvenes seguro que en años siguientes ya se insertan a estudiar o a trabajar, pero se requiere, ¿no? Un mayor acercamiento de parte de los servicios públicos de empleo, tema de orientación vocacional, en tema de asesoría en la búsqueda de trabajo, para disminuir esta cantidad, ¿no? de jóvenes que prácticamente se toman, ¿no? Entre comillas, ¿no? Un año sin estudiar o sin estar trabajando, ¿no? O buscando trabajo. Entonces, eso nos llama ya a que efectivamente se requiere un mayor acercamiento de los servicios públicos de empleo a los jóvenes, ¿no? A aquellos que están por egresar de la secundaria, y en tanto que todos estos jóvenes, todos los jóvenes, ¿no? Que son nacidos después en el nuevo siglo, son jóvenes que tienen la característica de ser ¿qué? Nativos digitales, ¿no? Y en ese sentido, el uso de las TICs, de las tecnologías de información, son un recurso con mucho potencial, ¿no? Para buscar ese acercamiento de oferta y demanda, ese mayor involucramiento de los servicios públicos de empleo en esas labores de orientación y asesoría. Ahora, ¿cómo impactan las nuevas tecnologías, ¿no? En, en los jóvenes? Acá esta lámina llamó la atención sobre estos, es una lámina que se divide en 4 partes, llamó la atención sobre estas 2 partes que están en el lado derecho, que son lo que se ha identificado como las ocupaciones menos automatizables. Es decir, como aquellas ocupaciones que tienen menos probabilidad de ser reemplazadas por inteligencia artificial, por procesos de digitalización o de virtualización de las actividades, de algunas de las actividades económicas. En esta parte superior de las ocupaciones menos automatizables, ocupaciones más denominadas manuales, y acá en la parte inferior, en ese mismo segmento de ocupaciones menos automatizables, encontramos las ocupaciones vinculadas con el conocimiento, ¿no? Entonces, acá están identificadas
tanto las ocupaciones, digamos, manuales como las del conocimiento, y distribuidas entre menos automatizables y fácilmente automatizables, ¿no? Entonces, esto nos da una idea ya de que por dónde, ¿no?, este aceleramiento de la virtualización, este aceleramiento en el tránsito hacia organizaciones, hacia una economía más digitalizada, eh, puede acabar impactando en determinadas ocupaciones más que en otras. La lámina anterior y esta forman parte, ¿no?, de un estudio del Banco Interamericano, y que en este caso para el periodo 2000-2015, y acá encerrado en esta elipse de color rojo, es para América Latina y el Caribe, ¿no?, porque el Perú no acabó como país, como caso del cual se recogió información, pero tenemos acá el caso de América Latina, ¿no? Y casualmente la ocupación manual menos automatizable, que es este color celeste, y la ocupación del conocimiento menos automatizable, tienen comportamientos positivos, es decir, que son de las ocupaciones que han venido creciendo. La que ha decaído es la ocupación manual más fácilmente automatizable, y también se observaba un crecimiento de las ocupaciones del conocimiento más automatizables, más fácilmente automatizables. Pero en todo caso, lo que se observa en este color celeste y azul, en este color celeste y azul, es que las ocupaciones menos automatizables, tanto las manuales como las del conocimiento, son las que han venido creciendo en la región. Esta gráfica es del estudio de OIT que les hacía mención al comienzo sobre la situación del empleo juvenil en el mundo, ¿no? Y lo que se observa es de que acá en el eje horizontal está la edad de la población, y en el eje vertical está la probabilidad o el riesgo de automatización. Y lo que se encuentra es de que independientemente de los países, es que en este tramo de menor edad es donde hay un mayor riesgo de automatización. Entonces, los de menor edad, ¿no?, hasta poco antes de 30 años, es casualmente la población joven, y es la que tiene que enfrentar ese mayor riesgo de automatización. Pero hay un estudio, ¿no?, de la CEPAL de hace 2 años que no cuestiona, sino que en todo caso creo que interlocuta bien con el estudio que fue el estudio, diremos, seminal, a partir del cual se discute todo el tema del riesgo de automatización en el mundo, que es el estudio de 2 profesores, Frey y Osborne, ¿no?, y cuyos resultados, pues, en su momento llamaron mucho la atención en el mundo por los resultados en términos de los riesgos de automatización en diferentes ocupaciones. La CEPAL hace 2 años elaboró un estudio que, más bien utilizando la misma metodología, señala, ¿no? Bueno, en el caso de América Latina es muy diferente que el caso de los países más desarrollados. En el caso de América Latina hay sectores de muy baja productividad, hay una heterogeneidad productiva, hay sectores con muy baja productividad que absorben bastante empleo, y sectores con muy alta productividad pero que absorben menor empleo relativo, ¿no? Y lo que se señala es de que esas características de tener sectores económicos de baja productividad actúa como un escudo, ¿no?, como un escudo a estos riesgos de automatización, lo cual es cierto, pero la CEPAL también indica que el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda de ese menor riesgo de automatización, es continuar ¿con qué? Con empleos precarios, con empleos de baja productividad, ¿no? Acá algunos ejemplos de estos procesos de automatización, de digitalización que ya se vienen dando.
desde el caso de hoteles, delivery, el caso de restaurantes. Pero acá, y tomando casualmente las referencias de este estudio que les decía de los profesores Frey y Osborne del año 2013, cuando se discute, ¿no? Las tecnologías reemplazarán o no a las personas, la inteligencia artificial, en realidad acá hay dos elementos que son bien importantes de tener en cuenta. Es su trabajo repetitivo, es su trabajo predecible, ¿no? En realidad lo que queda como, diremos, como una afirmación de consenso y contundente es que la probabilidad de reemplazo es menor en ocupaciones que requieren creatividad y habilidades sociales. En tanto, si un trabajo es más repetitivo, es más predecible, la probabilidad de que ese trabajo acabe siendo parcial o totalmente digitalizado, virtualizado, es más elevada, ¿no? Y eso también llama una alerta sobre la necesidad del tejido productivo que como país debemos aspirar para que casualmente se potencien más oportunidades laborales de calidad de trabajo decente para todos y todas, ¿no? En realidad, lo que se prevé para el futuro, los trabajos del futuro, es de que en realidad las ocupaciones más o menos van a ser ocupaciones híbridas, ¿no? Es decir, que van a ser unas ocupaciones mezcla. ¿Con mezcla de qué? De las profesiones como las conocemos, pero además con manejo de software y en determinadas ocupaciones con manejo de máquinas, ¿no? Es decir, las profesiones, los trabajos del futuro van a combinar en más o menos medida estas tres, diremos, dimensiones, ¿no? El conocimiento técnico, las habilidades técnicas que hoy día las conocemos, el manejo de los software y también el uso de máquinas. Bueno, frente a esta situación de las probabilidades de digitalización de ocupaciones y sobre todo de que son los jóvenes los que tienen más riesgos en ese proceso de digitalización, de virtualización, ¿qué piensan los jóvenes sobre el futuro del trabajo? Y para eso nos basamos en una encuesta que aplicó la OIT a una muestra muy grande de jóvenes en América Latina y que llegamos a los siguientes resultados, ¿no? Primero, en esta lámina de arriba, cuál era la condición del joven que respondió esta encuesta, en qué situación, que ya las hemos visto, estudia y trabaja, solo trabaja o no estudia ni trabaja, acá está la ponderación, y en qué carreras estaban al momento de la encuesta año 2017, y lo que encontramos es pues de que en las carreras, diremos, de matemáticas, físicas, químicas e ingenierías, había un porcentaje menor, ¿no? En términos de la concentración de jóvenes estudiando, había una mayor concentración en ciencias empresariales, ciencias sociales, pero acá lo interesante es de que cuando se hacía el corte en términos de edad, de 15 a 17 años había un 16% en estas carreras, en estas formaciones de matemáticas, físicas, químicas, ingeniería, en comparación con el 12% de aquellos en las edades comprendidas de 18 a 24 o de 25 a 29 años. Es decir, en los más jóvenes de los jóvenes había una mayor concentración en estas carreras que son carreras claves para esos procesos que van a acompañar, ¿no? La digitalización, la virtualización de la economía. Y los jóvenes, frente a esta situación, eran bastante, diremos, prácticos, ¿no? En el sentido de que sabían o tenían la percepción en un 61% de que la automatización los va a afectar, pero en línea general señalaban que esas afectaciones van a generar un cambio positivo. Es decir, eran conscientes del riesgo, pero tenían una actitud afirmativa frente a esos riesgos. Es decir, que no le temían a ese riesgo de la automatización.
¿Y de qué manera crees que te afectarán? O mejor dicho, ¿cómo poder afrontar ese riesgo? Deberé capacitarme constantemente en áreas o especialidades respecto a la tecnología, ¿no? Entonces, me parece que esa es una actitud de los jóvenes de América Latina y el Caribe bastante positiva, en términos de que al menos tienen, son conscientes de los riesgos, pero estiman de que los pueden afrontar con la capacitación adecuada, ¿no? Y acá también ya identificaban, ¿no?, de que en el caso de los cambios en la educación, se incluirán nuevas tecnologías en las aulas de clase, ¿no? Era la respuesta mayoritaria. Y en realidad esta encuesta, que fue realizada el año 2017, un poco como que ha anticipado, ¿no?, lo que hoy día viene aconteciendo, ¿no?, desde esta misma conferencia, que es por esta tecnología, ¿no?, que es la del este Zoom, este espacio virtual. Y las clases, ¿no?, en las universidades se vienen desarrollando a través, pues, de estas plataformas digitales que permiten, es cierto, para determinadas carreras, poder llevar, ¿no?, el semestre en condiciones que les permitan continuar con los estudios universitarios o técnicos. Bueno, pero frente a toda esta situación, ¿no?, que hemos visto, del desempleo, informalidad de los jóvenes, de la mayor afectación que tienen, de los retos que tienen en términos de que la digitalización los está afectando o los coloca como la población con mayor riesgo de ser, eh, de acabar, de que sus ocupaciones acaben siendo digitalizadas. ¿Qué se está haciendo desde los estados, ¿no?, desde el Estado? ¿Cómo está respondiendo la política pública a esta situación que hoy día se ha acelerado, ¿no?, por efectos de la pandemia? Y uno lo que encuentra, ¿no?, para ir concluyendo, es de que hay una respuesta ya de parte de los servicios públicos de empleo, como parte de los ministerios de trabajo, y para esto me voy a referir a los casos de Colombia y Perú. Y en el caso de Colombia, el Servicio Público de Empleo en general está incorporando ya una serie de mecanismos de atención no presenciales, que los tenemos acá, desde el Zoom, teléfonos, email, mensajes de texto, chats, redes sociales, y en el lado izquierdo aparecen todas las plataformas, no todas, pero algunas de las plataformas que se están incorporando hoy día de mayor desarrollo, ¿no? Entonces, en el caso del Servicio Público de Empleo de Colombia, ha respondido activando una serie de mecanismos de atención no presenciales. En el caso de Colombia, también estos procesos que van desde el registro del buscador de empleo hasta la colocación, ¿no?, hasta el éxito de la intermediación laboral, son procesos que son etapas, son fases de ese proceso que desde la búsqueda hasta la colocación, que se vienen incorporando, en ellos se viene incorporando una serie de ya protocolos de actuación no presenciales, ¿no? Casualmente, a efectos de que, de reemplazar, ¿no?, el mecanismo de la provisión de un servicio que antes era presencial. Ahora ese mismo servicio, que es el servicio de intermediación laboral, se brinda con mecanismos no presenciales, ¿no? Y en el caso también para la atención no solo a los buscadores, sino a los empresarios, que son la demanda, no recuerden, ¿no?, los servicios públicos de empleo no solo miran a los buscadores, sino miran también a quienes ofrecen las vacantes. En este caso, las empresas también se han identificado ya un conjunto de requerimientos, un conjunto de procesos que están siendo atendidos o van a empezar a ser atendidos por estos mecanismos no presenciales. Y un elemento interesante en el caso del Servicio Público de Colombia es de que ellos identifican, ¿no?, una serie de trabas, de barreras, de obstáculos en ese proceso del registro hasta la colocación, ¿no?, en ese proceso de intermediación laboral. Y identifican lo que llaman barreras individuales, que son atribuidas al buscador, barreras organizacionales, que son barreras que descansan en las empresas,
y barreras del entorno, ¿no? Como su nombre lo indica, que tienen que ver con las condiciones del territorio. Y lo que es importante es de que han identificado en cada una de esas dimensiones ya barreras digitales. ¿Cuáles son las barreras digitales que hacen que han emergido hoy día producto de la necesidad de recurrir a estos mecanismos no presenciales para buscar continuar con esos procesos de match, con esos procesos de intermediación laboral, ¿no? Y en el caso de las barreras individuales se han identificado, ¿no? Desde el tema de desconfianza, incluso hoy día si hacemos una encuesta entre todos los que estamos participando de esta actividad, muchos de nosotros ahora hemos ingresado, ¿no? A utilizar a través del celular una serie de servicios que antes no lo hacíamos, el tema de los pagos electrónicos, el tema de las transferencias, una serie de servicios que se están utilizando, empleando hoy día con bastante profusión, ¿no? Elementos que hoy día, en el caso de estas barreras individuales, también tienen que ver, ¿no? Con el acceso a dispositivos de conectividad o el, por ejemplo, no tener escaneado, digitalizado toda la hoja de vida de uno, ¿no? Y también el tema de la inclusión financiera, el tema de ausencia de bancarización, ¿no? Y eso lo hemos visto también en nuestro país a efectos ahora de las medidas de los bonos, ¿no? Entonces hay una serie de barreras individuales, las empresas también tienen una serie de problemas, ¿no? Que hay que resolverlos, que tienen que ver con el tema de infraestructura, el poco conocimiento también que pueden tener algunos de su personal de recursos humanos, y el tema que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? Con la minimizar esa probabilidad de hackeo. Y en barreras del entorno, sobre todo en zonas rurales, es donde menos llega el Internet, y por eso hoy día los países van a estar empeñados en acelerar esas autopistas de la información, ¿no? Que son la banda ancha, la 5G, ¿no? Y eso supone ahora ya no solo preocuparnos de tener infraestructura vial de cemento, que es importante, sino también ahora tener la otra infraestructura, la infraestructura digital, ¿no? Que permita que todos no tengamos problemas en términos de conectividad. En el caso del Perú, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Viceministerio de Empleo y Capacitación Laboral, ¿no? La Dirección General del Servicio Nacional de Empleo también ha ingresado a, como se indica acá, virtualización de los servicios de empleo, de los servicios de intermediación laboral. Ha incorporado una serie de certificados ahora que se otorgan en línea, la misma bolsa de trabajo, se va a potenciar el uso de las plataformas que ellas tienen. En el servicio de asesoría y la búsqueda del empleo también una serie de contenidos audiovisuales, casualmente que permitan desarrollar esas labores en forma no presencial, y también el tema del acercamiento empresarial, lo que aparecía en el caso de Colombia como esas barreras de corte organizacional, ¿no? Y para concluir, eh, en el caso de la bolsa de trabajo de la que hacía mención, nos está incorporando un software con inteligencia artificial, el alcance va a ser nacional, es decir, que en cualquier lugar del país uno va a poder tener información de todo el país de las vacantes porque va a estar en línea, y un servicio de corte transversal que tiene que ver con las plataformas, ¿no? Las plataformas de atención virtual. Como estamos observando, los países no se han quedado quietos, han incorporado, han adoptado, adaptándose a estas nuevas realidades, estos mecanismos de corte no presencial, y es de seguro que luego van a empezar a focalizar en aquella población de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y en el caso no solo del Perú, sino de la región, el tema de la atención a los jóvenes se convierte en un elemento prioritario. Ya hemos visto por las tasas de desempleo, por los mayores porcentajes de población que ha dejado de estar ocupada en esta pandemia, y por la necesidad de que efectivamente aminorar ese riesgo de que las ocupaciones en las cuales ellos se encuentran sean ocupaciones que
más pronto puedan ser, diremos, digitalizadas, pasadas a entornos virtuales, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería presentar el día de hoy y les agradezco la atención. Y quedo dispuesto para las preguntas que tengan a bien. Gracias. Muchísimas gracias, Julio Gamero, por esta brillante exposición. Ha recibido muy buenos comentarios de nuestros ya más de 900 participantes, quienes están solicitando también que compartamos las diapositivas. Hay diversas preguntas y, a ver, me gustaría tal vez enfocarnos en las que son como muy generales, tal vez una reflexión de su parte de cuál sería la diferencia más significativa entre, digamos, las barreras que hay para el empleo juvenil pre y post pandemia. Sí, gracias por la pregunta. No, antes, la principal barrera es el tema de la brecha digital. Es decir, la brecha digital, cómo está afectando, nos afecta a todos, pero en este caso, cómo está afectando a la población que antes de la pandemia ya enfrentaba situaciones de mayores tasas de desempleo, de mayores dificultades para insertarse en empleos formales, ¿no? Y un elemento clave ahí es el tema de brecha digital, ¿no? Que no es tan solo tener un dispositivo, es también tener un dispositivo, pero es también no tener acceso a planes de datos que le permitan la conectividad, por ejemplo, con la serie de servicios que van a empezar a ofrecer los servicios públicos de empleo, ¿no? En ese sentido, hay que atacar las causas, las fuentes de esas brechas digitales, para que estas brechas digitales más bien se conviertan en barreras que pueden aumentar, ¿no?, la situación de desocupación o de informalidad de la población joven. Sí, justamente en relación con los problemas de las brechas digitales, nos preguntan si considera que hay una brecha digital y si ella puede afectar de manera distinta la inserción laboral. Aquí mencionan de mujeres y varones, lo cual intensificaría las desigualdades, pero tal vez viéndolo desde una perspectiva también interseccional, trayendo a colación otras preguntas, también pensaríamos en poblaciones indígenas, poblaciones que viven en pueblos, en las zonas rurales que no tienen acceso, por ejemplo, a energía eléctrica para poder tener acceso también a servicios digitales. Entonces, ¿cómo ve usted este tipo de brechas? No, y lamentablemente la brecha, la desigualdad que tenemos en el país, que no es solo desigualdad de ingresos laborales, es también desigualdad en la distribución de activos, ¿no? Y hoy día uno de los activos es el tema de la conectividad, de la capacidad de conectarse a las redes, al Internet, de poder realizar operaciones, diremos, en este entorno virtual. Y esta desigualdad, diremos, en el acceso a la conectividad reproduce lo que acontece en otras dimensiones, ¿no? Es decir, si hacemos el corte urbano-rural, el área rural aparece en una situación de mayor desventaja. Primero, por un elemento tan simple como señala, que es el tema del acceso a la energía eléctrica, que no permite, ¿no?, tener dispositivos que se puedan conectar por esa vía. Y hacerlo por otra vía a través de baterías es más caro, ¿no? Segundo, si no hay acceso a redes de Internet, la única forma de conectarse sería a través de ¿qué? Satélite, de teléfonos satelitales. Pero sabemos que eso cuesta, ¿no? Y más costoso que un plan de datos en un celular prepago, ¿no? Entonces, realmente, el tema también del tema, y que ahora es todavía más complejo por el tema de que nosotros no solo tenemos un área rural que es homogénea, sino que es bastante heterogénea. Tenemos en la costa, tenemos en nuestros Andes y sobre todo en la Amazonía. Y en la Amazonía es más complicado, ¿no? Porque llegar, por ejemplo, con fibra óptica, con redes de banda ancha, es más complejo
y cuando uno realiza, ¿no?, la distribución geográfica del territorio en términos de esos puntos de conexión, del acceso a Internet, del acceso a dispositivos, y sobre todo en situaciones como que se requieren que los colegios, sobre todo las escuelas públicas, puedan continuar con la fase lectiva, es complicado, ¿no? Porque no hay los recursos, no hay los medios para que eso acontezca. Entonces, como parte de lo que es el desarrollo del país, de aminorar desigualdades, este tema hoy día de la brecha digital se convierte en un elemento de referencia, ¿no? Porque si no se ataca adecuadamente y sobre todo en estas poblaciones de la Amazonía, de las zonas rurales, de nuestros Andes, al final el tema digital se puede convertir en un elemento que aumente las desigualdades del país, ¿no? Ujú. Justamente en esa línea tenemos una tercera pregunta en la cual nos preguntan cómo se tendrían que adaptar los servicios públicos del empleo a los retos de una economía más digitalizada y virtualizada. Ahí tiene varios roles, ¿no? Uno, primero, como hemos visto, incluso cuando en una situación prepandemia, ¿no?, ya había más del 40% de los jóvenes que acababan la secundaria, como que se quedaban un año en una situación de stand-by, ¿no? Y eso ya llama la atención sobre la necesidad de que en los colegios públicos, haya, ¿no?, un tema de orientación vocacional mucho más intenso del que hoy día se viene dando, ¿no? Entonces, ahí hay un rol para los servicios públicos de empleo, el de cómo proveer esa orientación vocacional ahora en situaciones Ujú. más bien de mayor virtualidad. Segundo, eh, tienen también que dar, diremos, que los jóvenes y los buscadores de empleo en general tengan que transitar a convertirse rápidamente en lo que se denomina alfabetos digitales. Porque no se trata tan solo de tener un celular y de poder escuchar música o de bajar un video de YouTube, sino de entrar a utilizar esos dispositivos como recursos, como medios para poder acceder a los servicios públicos de empleo. Entonces, se requiere también un proceso acelerado de alfabetización digital de todos. Se requiere también que incluso que los mismos servicios públicos de empleo vayan transformándose. Vemos de que ya hay líneas en las que están indicando ello, pero también se requiere que, y eso, por ejemplo, también nos comentaban en Colombia, que requieren también que su personal se califique, se vuelva un personal diestro en el manejo de todas estas herramientas, de estos mecanismos no presenciales. Y sobre todo en zonas rurales, en las cuales, por ejemplo, estaban revalorando el uso de la radio como un mecanismo de acercamiento de los avisos públicos de empleo. Y eso me parece que en el caso de nuestro país también habría que señalar. También con las empresas, ¿no? Porque la labor, como decía, de los servicios públicos de empleo no está concentrado tan solo por el lado de los buscadores de empleo, sino también por el lado de las empresas que son las que ofrecen las vacantes de empleo. Y Ujú. para ellas es importante también trabajar en mejorar los perfilamientos que tiene, porque un elemento que se ha logrado identificar en varios servicios públicos de la región es de que a veces no perfilan adecuadamente el puesto, la vacante, y por eso queda esa vacante sin ser cubierta. Entonces, ayudarlos a ello, pero a través de estos mecanismos, por ejemplo, que hoy día nos brinda la inteligencia artificial, en el sentido de un ordenamiento, de un perfilamiento rápido de las capacidades que están requeridas, de las competencias que requieren, para poder hacer un match con los perfiles de los buscadores de empleo. Y luego está todo un tema también de difusión, ¿no? Porque al menos el Ministerio de Trabajo del Perú cuenta con un observatorio que se llama, que es el de, que les permite identificar cuáles son las ocupaciones que tienen más dinamismo y ese observatorio en realidad requiere de ser potenciado y más utilizado
Hoy día están estas apps, las aplicaciones en celular que deberían ser dinamizadas a efectos de que efectivamente el ciudadano pueda tener, ¿no?, a la mano, con un clic, identificar qué ocupaciones son las que en las que hay vacantes, cuáles son los requerimientos de esa vacante para poder aplicar rápidamente, ¿no? Entonces, en realidad, hay bastantes tareas por hacer y que hemos visto que ya se están iniciando, ¿no? Muchas gracias. Justamente usted mencionó esta frase, ¿no? Se necesita hacer un trabajo de alfabetización digital de todos. Entonces, una de las preguntas, y también es una interrogante que personalmente se la quiero transmitir, es ¿de qué manera las universidades y los centros de formación están contribuyendo para formar tal vez una masa laboral de cara a futuro que pueda tener estas habilidades y estas competencias para poder afrontar, ¿no?, la realidad de un mundo digital, de un empleo a través de este mundo digital y poder romper esas barreras? No sé si usted tal vez podría compartir con nosotros las experiencias regionales de cómo está articulando, ¿no?, en el Estado, desde la formación de determinadas profesiones en el ámbito universitario, público, privado, y digamos las políticas, los servicios de acceso al empleo a nivel, ¿no?, de Estado. Sí, y casualmente en Colombia hemos iniciado una experiencia que actualmente es la única experiencia que conocemos a nivel regional, que es el Ministerio de Trabajo de Colombia tiene un conjunto de programas de formación para el trabajo, es decir, formación en ocupaciones específicas, lo que, por ejemplo, en el caso del Perú serían programas tipo ProJoven o Jóvenes a la Obra, Jóvenes Productivos, ¿no?, de ocupaciones específicas. En un lapso de 6, 7 meses se les da una formación específica. Bueno, en el caso de Colombia ahora, y la OIT está involucrada junto con otra organización, la OEI, estamos iniciando un proceso de formación para el trabajo enteramente virtual, ¿no? Nuestro público destinatario es parte de la población vulnerable, que en el caso de Colombia es la población víctima del conflicto que tuvieron, ¿no? Esa población tiene, diremos, tutelas, tiene políticas que buscan resarcirla de esa condición de vulnerabilidad, y uno de los mecanismos utilizados es la formación para el trabajo. Hasta el año pasado ese programa era presencial, pero este año ha migrado por entero a una modalidad virtual. Y eso supone diferentes retos, ¿no? Primero, un elemento que les comentaba, el tema de la conectividad. Los jóvenes, porque mayormente son jóvenes y diré mitad, mitad hombres y mujeres, pueden tener su celular, la tablet, pero no tienen plan de datos. Entonces, como parte de la política de formación para el trabajo, se les está dando un bono de conectividad para que puedan seguir, ¿no?, en forma, a través de los dispositivos que puedan, seguir esta formación. Y también se han identificado formaciones, ocupaciones específicas que puedan darse, al menos en la fase lectiva, bajo mecanismos virtuales, como por ejemplo asistentes de programación, asistentes de call center, ¿no?, incluso front office de hoteles, es decir, una serie de ocupaciones que pueden darse por entero, al menos en su fase lectiva, bajo modalidad virtual. Y hay ocupaciones también que incluso la fase práctica puede ser por modalidad virtual. Todos los que son analistas de programación o manejo de call center pueden serlo. Entonces, por un lado, esta experiencia va a ser muy importante, ¿no?, porque va a permitir validar de que efectivamente orientada a población vulnerable se pueden dar programas de formación para el trabajo que lo que busca es dotar a población vulnerable de mejores capacidades para poder insertarse en el mercado laboral. Y eso ha supuesto no una reingeniería, pero sí que rápidamente desde buscadores, entidades de formación y
y nosotros como organización tengamos que hacer un proceso de inmersión rápida en todo lo que son las herramientas digitales. Tener una buena plataforma digital que permita hacer el monitoreo, el seguimiento de las clases impartidas. Tener mecanismos de monitoreo no presenciales, haciendo seguimiento a los cursos impartidos por los centros de formación que además no operan solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades de Colombia. Y tener ese acercamiento con los propios alumnos, porque es un elemento clave, ¿eh? Y eso lo vemos también en el caso, por ejemplo, yo dicto clases en la Universidad Católica y este semestre me ha tocado de hacerlo enteramente virtual, ¿no? Y eso ha supuesto un proceso de inmersión rapidísimo, ¿no? En términos de manejar determinadas plataformas, ¿no? Y para eso realmente la universidad reaccionó rápido, ¿no? En términos de darnos cursos virtuales para manejar plataformas, eh, para diseñar determinados recursos sincrónicos y asincrónicos para poder dar la clase, porque además, si uno tiene una clase de 3 horas, no es que las 3 horas esté pegado en la pantalla, ¿no? Sino que eso hay que diremos diversificarlo con estos denominados recursos asincrónicos, ¿no? Entonces, y es un proceso de aprendizaje en el cual a veces también por temas de conectividad no vemos a los alumnos como los veíamos en las clases presenciales, ¿no? Sino que a veces en un auditorio en que tengamos 40 alumnos, vamos a ver sus iniciales o las fotos que coloquen, porque si no también por el tema de conectividad se puede caer, ¿no? Pueden haber complicaciones. Entonces, en realidad, yo diré que estos primeros meses, para todos los actores que tenemos que ver con los procesos formativos, ha sido un aprendizaje rapidísimo, ¿no? Y que quizás hay algunos aspectos que no se vienen dando bien, ¿no? Pero si vamos a tener todavía un segundo periodo, un segundo semestre virtual, debemos sacar lecciones de cómo se ha venido actuando ahora para poder dar un mejor servicio de enseñanza en un segundo momento. Y eso es clave, ¿no? Es decir, hoy día prácticamente lo que conocíamos como experiencias pilotos, en realidad más que pilotos han sido masivas, ¿no? Porque hemos tenido que entrar de frente a buscar de continuar dando un servicio que antes se daba por mecanismos presenciales, en forma presencial, ahora migrar a lo no presencial, ¿no? Pero lo que hemos encontrado en la región son respuestas rápidas de parte de centros de formación, de los servicios de empleo y del conjunto de servicios que dan nuestros estados a los ciudadanos, ¿no? Y en realidad ese es un elemento positivo y en el cual los jóvenes tienen ventaja, porque los jóvenes son nativos digitales, ¿no? Los jóvenes nacieron prácticamente junto con el biberón, vino el celular o el Game Boy o el juego de vídeo, pero son nativos digitales, ¿no? Muchas gracias. Hay un conjunto de preguntas que tienen un mismo corte de preocupación y que quisieran que tal vez usted, sin ánimo de pedirle una respuesta o una receta que pueda ser la mágica para todos los problemas de empleo juvenil en este país, sí nos alcance algún tipo de alternativas de empleo que se podrían plantear particularmente de cara al actual contexto de pandemia, COVID, que pone en mayor riesgo y vulnerabilidad justamente el acceso al empleo de esta población de jóvenes. Uh-huh. No, acá y ya antes de la pandemia se ha evidenciado, no solo en el país, sino en varios países de la región. Recuerdo en el caso de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Perú, es que los jóvenes, por ser nativos digitales, tienen mayores habilidades, destrezas, tienen mayor acercamiento a lo que son estas tecnologías, a esta tecnología digital, ¿no? Es decir, no es de que ellos han nacido junto con ellas. Entonces, eso les da ya
una mayor, diremos, las encuentran más amigables para ellos. Y eso se expresa en que hay una gran cantidad de emprendimientos, de startups, que son liderados por jóvenes, ¿no? En términos, por ejemplo, desde servicios de turismo, desde el mismo diseño de juegos, desde el mismo tema de programación, y en esos ámbitos, en el tema de las aplicaciones que hoy día van a ser más requeridas además por los servicios de e-commerce, de delivery, en realidad hay una gran demanda, va a haber una gran demanda de ocupaciones en esa materia. Ahí los jóvenes tienen una ventaja, ¿no? Que es el ser nativos digitales. Pero para eso también hay que generarles, como se dice, un ecosistema que sea que les facilite casualmente, por ejemplo, la gestación de emprendimientos en esas áreas, en áreas de la ciencia, la tecnología, del uso de aplicaciones, de cómo utilizar los mecanismos digitales para vincular ofertas con demanda, para hacer negocios, para poder, por ejemplo, canalizar servicios que antes se daban de una manera presencial, ahora tienen que transitar a la virtualidad. En realidad, en el campo de los servicios es donde más oportunidades de trabajo en estas áreas de economía digital es donde se observa, ¿no? Porque recordemos, el servicio no va a dejar de brindarse, se va a brindar de otro modo, ¿no? Y en este caso de un modo no presencial. Lo que sí sería interesante es de que desde la política pública se acompañe y se facilite, se aliente estos procesos, ¿no? Desde, por ejemplo, poder ampliar estas convocatorias, estos concursos para que alimenten estos proyectos de innovación, de desarrollo tecnológico, el de buscarles también que hayan recursos, fondos concursables para acceder, ¿no? A fondos de capital semilla, a fondos de garantía, ¿no? El tema de gestión, y eso se les puede brindar por mecanismos no presenciales, ¿no? Al respecto, por ejemplo, nuestros colegas de desarrollo empresarial en la oficina, en la OIT, están activando, ¿no? Mecanismos, las famosas webinar, con un conjunto de pequeños empresarios para poder ayudarlos casualmente a hacer ese tránsito hacia la economía digital. Creemos de que ahí hay una serie de, hay espacios muy importantes, pero para lo cual no solo basta el espíritu, el conocimiento del joven, sino que se requiere que haya un entorno amigable para el desarrollo de esas actividades de negocios, de emprendimientos, de adaptaciones, de servicios a nuevas tecnologías. Y para eso se requieren de políticas públicas que no signifiquen subsidios, sino simplemente de recursos que alienten, ¿no? Este desarrollo, que además va a ser favorable para todo el país, ¿no? Porque no es de que la digitalización producto de la pandemia vaya a quedarse solo con la pandemia. Cuando se descubra la vacuna, va a desaparecer. No, por el contrario, ¿no? Más bien, la pandemia lo que ha acelerado es esta situación que se vislumbraba hace unos años como los trabajos del futuro, ¿no? Hoy día el futuro se ha venido al presente, ¿no? Y entonces creemos que se pueden dar respuestas que alienten, ¿no? A los jóvenes para poder brindar esos servicios que hoy día van a ser más requeridos. Muchísimas gracias a nuestro expositor esta noche, Julio Gamero, por esta brillante exposición, esa claridad para responder ideas y hacer todavía una presentación con datos que suelen ser bastante complejos. Queremos agradecerle en nombre del Ministro de Justicia, ¿no? La oportunidad de poder haber compartido su experiencia trabajando temas de empleo juvenil en la región con todos los participantes. Y también recordar a nuestros participantes que todas estas conferencias son grabadas y luego son colgadas en el canal YouTube del Ministerio de Justicia. Una semana después de la conferencia ustedes pueden tener acceso para volver a escucharla, para poder verla y sobre todo para poder compartirla a colegas, amigos y a quienes ustedes consideren que tengan un interés en estos temas que en realidad son de interés para poder educar a toda la ciudadanía en general.
Habían unas consultas que nos estaban haciendo en el chat respecto a la entrega de certificaciones. Les recuerdo que las certificaciones de atención a todas estas conferencias se dan con posterioridad, unos 7 días hábiles después de la conferencia, y hemos tomado nota de aquellos que han tenido algún tipo de pregunta respecto a qué ha pasado con su certificación, y se les va a responder directamente a sus correos. Sin mayores preámbulos, quiero agradecer a todos quienes asistieron esta noche, por seguirnos cada martes, y sobre todo a Julio Gamero por habernos acompañado esta noche, y al proyecto Bridge de OIT y a todo el panel por esta oportunidad de continuar formando capacidades en nuestros ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias doctora Valencia, gracias a todos los participantes.